Buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí al video o videos de Yufragueo. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Como siempre, con el optimismo al 100 todo el tiempo, ¿verdad? Para, para que nos sentimos mal, mejor nos divertimos. Sí, ¿no? Tengo esa idea de más bien como noticia repentina, no la idea, y recordaría cierta parte. Recuerdo que hace 10 años yo no me sentía bien, no sé, había algo que a donde fuera me sentía mal y no podía estar a gusto en mi casa, en escuela o en algún lado en particular en el que estuviera. Siempre sentía esa, ¿cómo se dice? Había algo raro que no sabría cómo explicar, o más bien era tan raro que no sabía por qué sentía esa sensación de vacío que me llenaba, que me llenaba, que me llegaba. Esa sensación que me daban ganas de correr, huir, no estar en cierto lugar. Todo era como incómodo y molesto, aunque estuviera bien. Esa sensación de huida que me daba de algún lugar no era como, ¿cómo se dice? No me era como grata, o no sintiera que fuera algo así como de mí. Una estaba en ese momento en que tenía que estar, ¿cómo se dice? Caminando, buscando, socializando. Es de repente cansado, pero no era el cansancio por hacerlo, no, o que no tuviera tiempo. Cuando uno no tiene tiempo, pues sabe que es la prisa que trae. En ese momento lo estaba disfrutando como se debería de disfrutar, y con el gusto de hacerlo, no, por eso no quería hacerlo. Entonces tampoco era esa parte, porque era, como se dice, era algo que tenía que hacer y que, claro, me daba gusto hacerlo. Había algo que no me llenaba y sentía esa sensación con las personas que me compaginaba en ese momento. Era un poco violenta la relación. Era un poco golpeada, toda como que la secuencia en la que me encontraba en ese momento, y no sabría por qué. Entonces me daba cuenta de que había algo como un desinterés, no sé. Pareciera que eso me estuviera como eh, dañando, no sé, cansando. Más bien era como un cansancio eh, personal, pero no era un cansancio, como se dice, un cansancio emocional hacia algo, y no era personal. Que estaba yo buscando a eso, ese motivo. Me encontré con muchas cosas y no, bueno, no fui con un experto, ¿verdad? Eh, para entonces tendría yo que haber hecho, como se dice, un estudio de campo, a ver qué estaba pasando. No tenía problema alguno, no sentí yo tener problemas con alguien, y si los tenía, pues eran problemas pues banales, y nada que fuera así como que a ser muy, ¿cómo se dice? Nada que no se pudiera pues resolver momentáneamente. Entonces pasaba con ese cansancio y de repente con una molestia. Pareciera como que, como si no estuviera a gusto yo o algo conmigo. Entonces no sé por qué sentía tanta incomodidad y tanta, ¿cómo se dice? Antipatía. Aunque yo no sé, soy así como antipático. De repente soy un poco, como se dice, oh, ¿cómo te puedo explicar? Arrogante, no. Soy un poco grotesco. Y no soy muy como insulso, aunque me han dicho que era todo lo contrario a lo que uno se siente o se cree. A lo mejor porque si le molesta algo a alguien, pues te dice, ¿no? Pero respondía alguna molestia que fuera de su parte y no mía, pues se dice, ¿no? Pero eran como muchas, ¿cómo se dice? Ya eran muchas, ¿cómo se dice? Como uh, eh, quejas, o cómo se puede decir,
O sea, ya era contra uno, no era uno, ¿verdad? Entonces yo digo, se me hacía como raro. Entonces eso sentía, era esa parte, ¿cómo se dice? Golpeante. Yo decía, oh, órale. ¿Cómo le digo? Me compadezco, pues, ¿verdad? No sé cuál sea la ira de tu odio, ¿verdad? O el despliegue de ello. Me sentía así como por un año. Entonces yo llegué a cansarme y a dejar todo eso. Y me puse a ver qué era lo que estaba pasando. Qué era lo que fuera eso. Porque digo, puta chingada madre, que hay algo raro. Que empecé a sentir hasta esa, ¿cómo se dice? Así como una sensación de estrés y agobiante y de nada. No sabía que fuera ese agobio que me estaba perturbando. Sentía esa perturbación muy, ¿cómo se dice? Muy hastiosa, como sentía que venía de algo o que algo estaba pasando. Eso sentían mis sensaciones y eso alcanzaba que claro, nublaba de repente mi, ¿cómo se dice? Mi percepción y cansaba mi estado emocional o personal. Estaba yo siempre un poco como irritado o molesto. Aunque sí estaba un poco, ¿cómo se dice? Cansado por la escuela, pero no era algo que no fuera o que no pudiera solucionar. Algo que no pudiera entender no fuera. Entonces empecé a buscar y me metí a ver qué era lo que me cansaba, lo que la fatiga y toda esa parte. Y resulté como que de repente decían que Wichara o cosas así como ese tipo de... Yo decía que yo no sabía que era eso. Eso lo oía como por conversaciones, ¿cómo se dicen? Banales. De repente lo escuchaba. No, es que se pasa de metiche de esto, de ciertas formas. Todo siempre estaba mal con todos. Y yo me preguntaba, ¿y cómo que todo eso? Entonces llegué así como a la conclusión de que había algo raro y de repente entendí esa palabra como pinche, no sé qué, dije, ay, como que dijo algo en inglés. Digo, oye, es que no, las witches son brujas, y ya me dice, o solo se dice parecido. Y ya me dicen, no, güey, creo que es que lo que tú dices es Wicca, güey, no witch, y yo al revés. Y al último se me hizo que era lo mismo. Entonces empecé a ver que era algo así como asemejado. Dije, yo veo a las personas de cierta forma y normal, nomás veía como que pasaban incómodas o había algo que las incomodara y no sabía que fuera esa pretensión. Entonces me tornaba un poco serio y nunca malhumorado, o sea, siempre con el tratando de cotorrear, pero sí sentía ese despliegue de que tú no. Y yo así como de yo no qué. Nunca entendí su no. Y ahora me puse a ver que tenían esa parte y que veía esa forma en muchos lados. Más bien como que sentiría esa idea de que escondían y no escondían y mostraban esa parte. Y yo decía que era muy rara. Que unos eran más así, otros más allí. No sé, siempre se siente esa, ¿cómo se dice? Esa ¿cómo se dice? Esa perspectiva se alcanza a notar o a sentir. Y me quedaba yo así, o sea, ¿cómo es que fuera eso? Y decía, de repente abrí así como cosa curiosa y entonces entendí que era algo raro porque lo empecé a ver en muchas partes y era todo distinto a lo que uno conocía. Entonces dije yo, ay güey, ¿qué pasó por aquí, verdad? De repente dice, ay, pues estoy como que un poco trinqui y no, o sea, a ver que fuera eso y era distinto. Yo dije, quisiera saber o entender todo eso o ser igual, ¿verdad? Entender esa parte
y pues no, pero llegué a ver o a entender que era parte como que de algo. No, no se decía que fuera una religión, entonces no entendí que fuera, ¿cómo se dice? Devoto a ello. Pero había una forma que tenían, o sea, esa forma era o, es tan así como que dices bye. Pero es una forma de hacer algo, negarlo o no aceptarlo o ponerle atención. Aunque eso derivaría como como alguna vez dije, no, pues traen algo contra mí o que dijeran es un complot o que digo, para haber hecho eso es que habrías hecho algo. Yo nunca salía casi de mi casa. A la última es que tenía que andar en la calle. En el trabajo, en la escuela, aparte es que vas, no sé, plazas, lugares, bailar, discos, no sé, y eso que no salía mucho. Entonces, todo se tornaba raro y distinto. Y de repente ya todo era como pesado y en contra de uno. Y se me hacía un poco como disgustante, ¿no? O sea, tú, esto, lo otro, todo ya era así como... Y si no era así, era como raro, ¿no? O sea, ya la forma que conocías ya no era esa, sino otra. Y te dabas cuenta de por qué habría sido así, o qué habría cambiado en eso. Claro, yo también dejé de salir o no me dejaba ver porque pues entre la escuela y eso me la pasaba haciendo trabajos o me la pasaba fuera de la casa. Y ya no en el ruedo en el que me encontraba. Y me resulté que como que había algo así como que tenían ese sentido y que nunca entendí y era algo raro. Pero me despido con ustedes. En realidad no es una noticia, solo fue algo que recordé. Y los veo para la próxima. Para la próxima. Para los próximos videos. Trataré de explicar esta parte o esta cuestión en las que me metí a ver qué era lo que pasaba y qué era o más o menos lo que sentí que me sucedía y que me estaba afectando de cierta forma. O bueno, es más bien lo que decidí. Estos que aparte eran como, no sé, adictos al sexo, a cosas sexuales. Es parte del rollo, pues, que se maneja en ciertas etapas de la vida. En esa etapa yo no tenía como 25 años. Ahí los veo. No, tenía menos, 20 y tantos. Adiós, que estén bien. Desmenuzaré todo el misterio sin resolver.